Qué alegría poder estar una noche más con ustedes. Yo hoy le voy a replicar algo que a veces dicen los profesores, porque es verdad, pero más en los hijos de Dios se tiene que hacer una verdad, que las tareas son para usted. O sea, usted las desarrolla no porque, el pastor me va a preguntar acerca de la tarea y entonces yo la voy a hacer para no quedar mal frente a todos. No, o sea, debe ser por usted, por amor a usted, porque usted quiere traer luz a esas áreas de su vida. Entonces la tarea era que usted revisara a profundidad el mes del cual usted nació. Si usted nació en septiembre, que usted investigara cuál entidad es la que está rigiendo septiembre para que podamos desligarnos de eso. Y como segundo, la segunda tarea es específicamente qué se celebra a nivel mundial el día en el que usted nació. Entonces levanten su manita los que hicieron la tarea. Bueno, todos la hicieron, o sea, qué bonito eso. Por favor, vayamos a 2 de Corintios 11. Versículo 14 dice: y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Cuando hablamos del diablo, ya lo hemos hablado por varias semanas, no nos podemos solamente referir a el diablo como entidad, sino como sistema. Acá está hablando del diablo como sistema. Y como sistema está diciendo que el sistema del diablo se disfraza. Ahora, la palabra disfrazarse tiene varias connotaciones muy importantes a traer a luz. Disfrazarse es modificar la apariencia, disfrazarse es cambiar la forma, es decir, que algo se desfigure, que deje de verse con la forma original, ¿verdad? También disfrazarse es aparentar, disfrazarse es camuflar algo. Y por otro lado, disfrazarse va muy conectado con enmascarar. Ahora hay solamente como un ítem que le dejo. Yo pensaría muy bien si usted deja que sus hijos se disfracen en cualquiera de los días, de los meses, porque acá está diciendo que el diablo, una de sus características es el disfrazarse, el no mostrarse auténticamente. Ahora, ¿por qué razón alguien se disfraza? Puntualmente para que no sea conocido como en realidad es. Y acá está diciendo que el diablo hace lo que sea para no ser conocido como en realidad es, sino poder engañar a las personas, al mundo, a familias, a territorios, ¿verdad? Entonces, por otro lado, la expresión disfrazarse de ángel de luz, ¿qué significa? Es importante poder también ver no solamente la palabra, sino todo el contexto. Disfrazarse de ángel de luz. ¿Qué significa? Sencillamente que él se hace una copia, que él se hace una réplica de un ángel de luz. O sea, escuche eso lo hemos abordado, pero es importante tomarlo desde este punto. El diablo tiene la facultad de hacerse una copia, una réplica de un ángel de luz. Y ahorita va a entender por qué es tan importante lo que le estoy soltando. Por favor, vayamos a Mateo 18:10. Mateo 18, versículo 10. Hasta donde vamos está quedando claro la palabra disfrazarse, ¿verdad? Este versículo es uno de los versículos más hermosos y que más le debe dar luz y un deseo de vivir en esto. Acá dice: mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños. Hasta ahí. Es importante que usted entienda la expresión pequeños, porque con usted hemos abordado en varios pasajes que pequeños muchas veces está hablando en griego de paidion, y lo hemos hablado aún el espíritu de paidion cuando estábamos confrontando el aborto. No sé si alguno lo recuerda en algún tiempo que estuvimos juzgando esa entidad, como Dios decía que del paidion, o sea del niño, del infante, es el reino de Dios.
Ahora, aquí no está mencionando esto, porque fácilmente muchas personas al leer esto lo que entienden es literalmente que está hablando solamente de los niños. Esta palabra pequeños viene del griego mikros, con K, mikros. Y mikros significa poco en cantidad o pequeño en dignidad, pequeño en valor delante de Dios. Entonces puede significar que estaban pocos alrededor de Jesús y que Jesús les dijo: miren que no menosprecien a estos pocos que hay en este lugar. O también puede ser que él estaba hablándole a multitud de personas y que habían un grupo de personas que él estaba señalando, pequeños, por ejemplo, en la fe, que hasta ahora estaban iniciando con Dios. Está diciendo Jesús: miren que no menosprecien aún a los que hasta ahora están iniciando en los caminos del Padre, aún a los que están iniciando en estos diseños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Wow. O sea, porque a veces nosotros pensamos que los ángeles van a empezar a manifestarse, van a empezar a aparecer cuando estamos en medio de la gloria. Pero acá Jesús está diciendo que los que hoy se están convirtiendo, los que en este momento están recibiendo a Jesús como su Salvador, en ese momento Dios le asigna ángeles a esas personas. Iglesia, cada uno de ustedes tiene un ángel o tiene varios ángeles. Pregunta: ¿qué le pasa a un ángel cuando usted peca? Usted tiene ángeles. O sea, en los momentos que usted peca, usted no está siendo consciente de lo que le está pasando a su ángel, porque algunos hasta ahora se están enterando de que tienen ángeles. Y hoy yo les quiero decir eso: ustedes tienen un ángel o tienen varios ángeles. Nosotros somos una medida de justicia para los ángeles. Es decir, cuando tú haces algo indebido, le estás dando el derecho legal para que ese ángel lo haga, pero no significa que el ángel directamente se vaya a pervertir. ¿Por qué? Porque si no, tú estarías diciendo que el ángel no tiene voluntad. O sea, si yo peco y el ángel ya se pervierte, eso está diciendo implícitamente que el ángel es como un robot, que el ángel va a actuar en lo que yo actúe. No, cuando usted actúa mal, cuando usted empieza a ver cosas que usted no debe ver, cuando usted empieza a hacer cosas que no debe hacer, usted le está dando un derecho legal a ese ángel para que se pervierta. Entonces, ¿por qué yo le menciono esto tan básico? Cuando usted peque, una de las cosas es que usted le tiene que pedir perdón a su ángel. ¿Usted lo ha hecho? Es hora de empezar a ponerse en paz aún con tu ángel. Es decir, que usted le diga: Padre, te deshonré en esto, te pido perdón. Y que después usted le hable a su ángel o a sus ángeles y que usted les diga: ángeles, lo que ustedes vieron en mí, no quiero que ustedes lo reproduzcan. Pido perdón al Padre, pido perdón al cielo, pero les pido perdón a ustedes por ser un ejemplo de tinieblas para ustedes. Y ahí está el punto. O sea, hay varios versículos que hablan de que Dios nos ha asignado ángeles. En Salmo 91:11 habla de que Dios pondrá a sus ángeles para que peleen por usted. O sea, hay varios versículos. Jesús mismo, cuando Jesús lo van a arrestar, él dice: Pedro, ¿por qué haces esto? ¿Por qué le cortas la oreja? ¿Acaso yo no puedo pedir que vengan más de 12 legiones de ángeles a pelear en este momento? La copa que yo he de beber, ¿no la beberé? O sea, además de esa confrontación, está expresando que él tiene muchos ángeles solamente para él, exclusivos para él. Y esto es interesante tenerlo presente. Entonces, ¿cómo nos comunicamos con los ángeles? A través de Cristo. Es más,
Voy a decir algo que esto sí muy pocos lo han logrado entender, pero que va a ser un fundamento en esta noche. Dios puede asignarle a una persona no solo un ángel o no solo varios ángeles, sino un principado. Y lo vamos a leer, por favor, vayamos a Isaías 9:6. O sea, con lo que acabamos de leer en Mateo 18, yo le pido a Dios que una de las cosas que hoy ponga en usted es un entendimiento de que Dios le ha puesto ángeles exclusivos para usted. Yo diría amén a eso. O sea, saber que Dios a mí me ha entregado ángeles para que peleen, para que me guarden, para que me respalden, para que estén a mi servicio. Aún antes de leer este versículo, quitémoslo un momento. Juan habla de que una expresión que Jesús suelta. Él dice: yo soy la escalera que vio Jacob. ¿Recuerdan esa enseñanza que estuvimos abordando? La escalera que une cielos y tierra, donde ángeles suben y descienden. Una de las características de los ángeles y por los cuales Dios quiere que se activen los ángeles en ti es para que ellos te puedan traer diseños de lo alto, diseños de cómo pelear por tu familia, diseños de cómo pelear por tu vida, diseños de cómo poder prosperar, de cómo poder avanzar. Cristo es la escalera que conecta ángeles para que vengan a traer diseños especiales a su vida. Ahora sí leamos el versículo. Isaías 9:6 es tremendamente especial. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y será llamado, o su nombre será admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Será llamado quién? El niño. En este caso, en el versículo, el niño. No se está refiriendo al principado. O sea, lo que está diciendo es: Dios a personas, en este caso a Jesús, le puso no solamente ángeles a su servicio, sino que puso un principado sobre su hombro de Jesús. Y acá es donde entra algo muy importante a entender. ¿Para qué Dios le entrega a específicas personas un principado? Yo creo que si Dios le entrega un principado a alguien, es porque ese alguien va a marcar la historia. Es porque ese alguien, Dios le ha entregado un diseño tan precioso, un propósito tan serio con generaciones, que Dios necesita poner alguien de mayor rango para que lo cuide, alguien de mayor rango para que esté peleando a su favor. Y vaya que Jesús, por ejemplo, marcó la historia. O sea, hoy estamos hablando del 2023. ¿Y qué significa 2023? Que hace 2023 años fue cuando Jesucristo murió. Él marcó un antes y un después. O sea, aún hablando como hombre, qué hombre tan serio para marcar la historia. Porque no marcó la historia solo de los cristianos, marcó la historia del mundo. Hoy todo el mundo está hablando del 2023. Y hay muchos que no entienden ni por qué es, pero hay que decir que Jesucristo marcó la historia. Entonces, Dios te asigna ángeles dependiendo del propósito que Él puso en ti. Ojo, Dios no te entrega, mire, voy a decírselo de esta manera: Dios a usted le ha puesto ángeles específicos. Porque hay unas personas muy livianas que dicen el ángel de la guarda. No, Dios te ha puesto ángeles específicos a ti. Ángeles que van a proteger tu propósito, que van a proteger el poder y la autoridad que Dios ha puesto en ti. Y que en muchos están dormidos, que en muchos están desactivados, que están apagados, porque sencillamente no lo han logrado entender los hijos de Dios. Y usted me dirá: bueno, ¿y esto para dónde va con todo esto? Todo esto es para decirle que el diablo es un plagiador de Dios.
como lo leímos en el primer versículo. Entonces, así como Dios le destina ángeles a las personas, el diablo también le destina demonios a las personas. Y va a entender algo muy profundo hoy. Iglesia, el diablo le tiene asignados demonios a cada persona. Ojo con esto que estoy diciendo. El diablo ya te conoce. O sea, el diablo ya sabe quién tú eres. El diablo ya sabe el propósito que Dios ha puesto en ti. Y así como Dios puso ángeles específicos para que guarden tu propósito, el diablo, como es un antidiseño, es un plagiador, lo que está poniendo es ángeles puntuales, ángeles caídos, demonios, para que puedan destruirte, para que puedan destruir tu propósito y para que tú no puedas realizar lo que Dios te llamó a realizar. O sea, esto es bien serio. Iglesia, el diablo conoce su potencial. Y yo alguna vez lo dije y lo quiero remarcar. Mire, iglesia, el diablo cree en usted. Aún el diablo cree en muchos, más de lo que muchos creen en usted, en ellos mismos. Voy a volver a decir eso. El diablo cree más en algunas personas de lo que esas personas creen en sí mismas. Por eso las puede hacer una presa. El diablo cree tanto en ti, cree tanto en tu propósito, que ha designado ángeles caídos, demonios específicos para pervertirte. Qué interesante esto, ¿no? Ahora, por eso le mencionaba el otro aspecto bien serio en Isaías 9. Porque el diablo también puede poner principados del infierno. Ojo, Dios ha puesto en personas serias en Dios, con una autoridad, con una luz. Pero todo esto que estoy abordando es para decir que el diablo como falsificador, yo lo he dicho, el diablo es una copia barata de Dios. Y como el diablo es una copia barata, él sencillamente mira lo que Dios ha hecho y lo tuerce y lo copia para que pueda tener aún autoridad en muchas personas. Entonces el diablo también ha puesto principados del infierno y de alto rango en personas específicas para que marquen la historia para mal. Y uno de ellos, de los primeros, es o fue el nieto de Noé, Nimrod. El diablo vio a Nimrod y dijo: este hombre va a marcar la historia. Voy a decir algo delicado. Noé marcó la historia, es decir, de él viene todo, pero Nimrod sí que pervirtió la historia. Nimrod sí que pervirtió la historia. Y esto lo vamos a estar abordando. Entonces, este es el fundamento que hoy estoy plasmando. El diablo pone demonios y asigna también entidades de alto rango para que marquen la historia para mal. Iglesia, Nimrod tenía un propósito que iba a marcar la historia. El diablo vio esto. El diablo se fue detrás de él. Y voy a empezarlo a nombrar de esta manera. Nimrod fue el primer ungido del inframundo. El primero. Desde el día del nacimiento de Nimrod, el diablo le asignó un principado. Más que ángeles caídos, un principado. ¿Por qué? En Génesis 10, versículo 8, dice que Nimrod fue el primero que llegó a ser poderoso en la tierra. Diga conmigo, el primer poderoso. Y hablábamos de que poderoso viene del hebreo Gibor. Nimrod, Gibor significa esforzado, significa fuerte, significa valiente, significa valeroso, significa poderoso, vigoroso, varón de guerra. O sea, imagínense, el diablo
le asignó un principado del infierno y se activó el lado perverso de Nimrod. Nimrod significa rebelión, tiranía significa orgullo. Nimrod es la arrogancia, es la idolatría. Nimrod es violencia, tenía poder, tenía fuerza. Entonces, yo lo que quiero mostrar con esto es, el diablo logró activar estas áreas de él: tiranía, orgullo, arrogancia. Y su nombre, Ogibor, también significa gigante. Ahora, según la tradición histórica, en lo judío y en lo islámico, Nimrod fue movido bajo principios satánicos que provocaron la rebelión de muchos ángeles. O sea, qué hombre tan serio para poder llevar a muchos ángeles a pervertirse. Qué hombre tan profundamente perverso que logró pervertir ángeles, estrellas, gente entendida. O sea, a veces vemos, y por eso le decía, ¿usted cree que los ángeles se pervierten así de fácil? O sea, los ángeles han estado delante de Dios, han estado con Dios, han estado en la gloria de Dios. Ellos conocen a Dios, ellos quieren honrar a Dios, por eso son ángeles. Logró pervertir a multitud de ángeles, levantó ciudades que querían gobernar el mundo. Estas eran ciudades idolátricas y famosas por las violencias de sus ejércitos. Ahora, ser el primer poderoso en la tierra tiene varios significados. Hoy quiero ahondarlo un poco más. Ser poderoso es convertirse en un líder político. Nimrod se convirtió en un líder político famoso en los sucesos del mundo. Y acá está lo serio: él fue el primer político. Es decir, si él fue el primero es porque él fue el padre de la política. Él fue el pionero de la política. De ahí que la política esté llena de tanta sangre. De ahí que la política esté llena de tanta injusticia, de tanta corrupción, de tanta maldad, de tanta perversión, que es lo que hoy día se puede visibilizar. ¿Por qué? Porque su raíz no es justa. Detrás de los políticos injustos, detrás de sus mentiras, detrás de sus violencias, de sus decretos que dañan generaciones, está Nimrod. Y yo le pido acá que me preste mucha atención, porque acá usted va a entender algo bien importante. ¿Qué es estar endemoniado? ¿Alguien recuerda? Hay muchas personas que pueden hoy día estar endemoniadas, porque la palabra endemoniar viene de el hebreo demonizar. Y demonizar significa perder la voluntad propia. Es decir, que un demonio se enseñoree de tu voluntad. Cuando alguien está endemoniado es porque alguien perdió el gobierno de su voluntad. Todos aquí, lo que nos hace ser personas que pueden honrar a Dios con su corazón es que tenemos voluntad. Hay cosas que usted no quiere hacer y las hace. En esas áreas usted ha perdido su voluntad o ha perdido el gobierno sobre su voluntad. En esas áreas hay demonios. Porque una persona endemoniada no es una persona que se está revolcando, solamente botando espumarajo, sino una persona endemoniada es aquella que ha perdido el gobierno de su voluntad en determinadas áreas, que dice: Padre, yo no te quiero deshonrar, pero sigo cayendo en esto. En esas áreas usted tiene que visibilizar que hay demonios, principados que se están moviendo. Entonces, yo quiero dar una claridad en esto. ¿Cómo se libera un demonio? Bueno, produciendo que esta persona vuelva a tomar el gobierno de su voluntad y que de esta manera pueda echar fuera ese demonio. O sea, dándole la autoridad en Cristo, entregándole entendimiento, luz, para que Cristo pueda gobernar esa área y Él pueda sacar a ese demonio. ¿Por qué doy esta pregunta y por qué quiero clarificar esto? Porque hay una diferencia entre estar endemoniado, que es perder el gobierno de la voluntad,
Y hay una diferencia entre hacer un pacto con un demonio. Porque cuando alguien está endemoniado, como lo acabamos de decir, por lo general no quiere estar así. En cambio, cuando alguien pacta con un principado, le está autorizando a que ese principado se le meta en su totalidad. Ojo eso, que ese principado, todas las características, la personalidad de ese principado se le meta a esa persona en su totalidad. Y que ya no sea la persona la que viva, sino que sea el espíritu el que viva. Y que ya no sea esa persona, sino que sea el principado el que la gobierne. Y escuche, cuando un demonio logra apoderarse en su totalidad de una persona, metiendo su personalidad, el demonio toma el nombre de esa persona para poderse perpetuar en sus generaciones. Por ejemplo, Jezabel. Jezabel era la esposa de Acab. Jezabel estaba persiguiendo a Elías, ¿verdad? Lo quería matar. Pero usted va a ver un suceso cuando va pasando el tiempo, viene Jesucristo, su muerte, su resurrección, en este momento está gobernando, y luego llega Dios permitiéndole ver ciertas revelaciones a Juan en Apocalipsis, y en Apocalipsis capítulo 2 habla de una Jezabel. Pregunta: ¿es la misma Jezabel que estaba persiguiendo a Elías? Se lo voy a decir de esta manera: ¿Jezabel seguía viva? No, Jezabel murió. Es decir, bueno, ella murió en el tiempo de Elías, pero ella marcó la historia. Mire lo que yo quiero mostrarle con esto. Ella permitió que una entidad se metiera en ella de una manera tan profunda que la entidad amoldó el ser de Jezabel, y por eso hoy la conocemos como el espíritu de Jezabel, que se sigue moviendo con las características de esa Jezabel. ¿Sí se está entendiendo? Vuelvo a decirlo porque siento que no. Cuando no entienda algo, diga no. Brevemente así: Jezabel ya había muerto, pero en Apocalipsis se vuelve a mencionar Jezabel. ¿Por qué? Porque fue tanta la corrupción de Jezabel que el principado que Jezabel tenía se apoderó de ella a un nivel tan alto que terminó tomando el nombre de Jezabel. Y por eso es que hoy se sigue perpetuando en muchas mujeres y hombres, pero más en las mujeres, el deseo de todo lo que Jezabel hacía con su esposo Acab: manipularlo, controlarlo, querer hacerse la más y no permitir que su esposo, que también el espíritu de Acab sigue regente. ¿Por qué le menciono esto? Porque Nimrod fue un hombre perverso, pero además el principado que él tenía se le metió en una dimensión tan fuerte a él que terminó tomando el nombre de él, de Nimrod. Le hago una pregunta: ¿quién fue el principado, por ejemplo, de Hugo Chávez? Hoy ya usted lo puede decir con claridad: Nimrod. Nimrod está detrás de cada político, vuelvo a decirlo, porque es que a veces como que se tiene, cuando se expresa este tipo de cosas, muy a la ligera. Todos los políticos perversos, controladores, crueles, empobrecedores, sangrientos, están gobernados por Nimrod. Más allá de una persona que existió, sigue hoy regente ese principado. ¿Por qué? Porque logró gobernar la totalidad de ese hombre. Por favor, pongamos la siguiente imagen. Si usted mira de derecha a izquierda, Hitler es el tercero. Hitler mató casi 17 millones de personas. Escuche,
17 millones de personas mató Hitler. Y quien se detenga a observar los discursos de Hitler podrá asegurar que él estaba ungido por el mismo diablo. ¿Por qué? Porque la gente podía pasar horas y horas escuchándolo sin perder la atención y literalmente sin cansarse. Ahora, si usted mira a Joseph Stalin, él asesinó a 23 millones de personas, el segundo que usted ve en la pantalla. Pero de este casi no se habla. ¿Por qué? Porque es de izquierdas. Si usted ve, hoy día se habla mucho, se escucha mucho de todas las atrocidades que hizo Hitler, pero casi nunca se escucha de Stalin, y él mató más personas. 23 millones de personas. Iglesia, el primerito que ustedes ven, el de bien a la derecha, ese se llama Mao Zedong. Él mató 65 a 78 millones de chinos. O sea, iglesia, ¿quiénes o quién les daba a estos dictadores tanto poder como para acabar con millones de personas y que las personas no se inmutaran ante esto? Nimrod, el principado que ellos tenían. ¿Por qué yo le estoy dando esto y me quiero detener en esto? Iglesia, hay que someter los ángeles y los principados que tienen los políticos, en este caso, los políticos de Colombia. Hay que someterlos, porque en muchos de los políticos en Colombia se mueve Nimrod. Cuando empiezan a autorizar cosas perversas, usted tiene que levantarse a declarar: espíritu de Nimrod, que estás gobernando a este hombre, en el nombre de Jesucristo te sometemos bajo los pies de Cristo, te clavamos en la cruz de Cristo, donde Él te exhibió públicamente y te venció. O sea, yo hoy le estoy dando este entendimiento para que podamos pelear más contundentemente a favor de esta nación. Nimrod habla de arrogancia, habla de tiranía, habla de idolatría, habla de hostilidad, habla de violencia, pero habla también de rebelión. Y escúcheme, la rebelión no es lo mismo que pecar. ¿Todos tienen esto claro? ¿Qué es rebelarse? Cuando usted peca, es que usted está haciendo algo y se da cuenta que lo que está haciendo está mal y lo deja de hacer. Pero en los momentos, es decir, es una equivocación. La palabra pecar viene del hebreo amartía, y amartía significa errar el blanco. Es decir, yo no lo quiero hacer, pero me equivoqué, no lo debía hacer. Eso es pecar, no es algo que usted lo quería hacer. Pero alguien rebelde, alguien que está en rebelión, es que aún viendo que lo que está viendo está mal, escuchando algo y se detiene a seguirlo escuchando, que está haciendo algo y lo sigue haciendo, esa persona ya no es un pecador o no está pecando. Esa persona está siendo en ese momento un rebelde. La rebelión es la forma de vivir opuesta a los principios de Dios. Es la forma explícita y deliberada que una persona decide estar en contra de los diseños de Dios. Nimrod fue un hombre y hoy día es el principado que hace a las gentes rebelarse contra Dios. Detrás de una persona rebelde está Nimrod. Por favor, vayamos al versículo 9. Mire, hay muchas cosas por hablar de Nimrod, pero creo que temas que hoy no vamos a abordar, en un futuro seguramente sí lo vamos a hacer. Versículo 9 dice: este hombre perverso fue vigoroso cazador delante de Jehová. O sea, él fue un cazador. Podemos verlo, como lo terminamos viendo el domingo, como un cazador de bestias, un hombre sanguinario, porque cazaba. Pero note la expresión, acá está diciendo
vigoroso cazador delante de Dios. En otras palabras, imagínense que acá en vez de decir delante de Dios dijera delante de un tigre. Tiene más sentido. Es un vigoroso cazador delante de un tigre, es decir, aparece un tigre y se activa como un cazador y lo va a cazar, lo va a matar. Pero acá no está diciendo de animales, acá está hablando de que Nimrod fue un cazador delante de Dios. Es decir, que cuando veía algún principio de Dios, se paraba en contra de Dios a rebelarse contra ello. O sea, cuando acá está diciendo vigoroso cazador delante de Dios, lo que está explícitamente diciendo es: él se levantó a cazar personas para que ya no le rindieran adoración a Dios sino a él. Mucho más que animales, él cazaba el alma de las personas. O sea, lo que en otras palabras le dijo en la cara a Dios es: yo voy a ser Dios y voy a cazar a las personas que te suelen adorar a ti. Entonces Nimrod es cazador de almas, le pone un lazo al alma de la gente para que lo adore a él. Entonces, volviendo a los dictadores, Hitler, Stalin y Mao Zedong, miren, eran genocidas, pero eran miles los que se reunían a escucharlos y alabarlos. ¿Qué estaban haciendo en ese momento? Estaban lanzando el lazo del cazador y haciendo que la adoración no fuera a Dios, sino que se rebelaran contra Dios y la adoración fuera a ellos. ¿Por qué la gente los escuchaba? ¿Por qué millones de personas estaban a favor de lo que hablaban? ¿Por qué fueron cómplices las personas de aberraciones tan crueles, tan inhumanas, sin oponerse en nada de lo que decían? Porque estos hombres estaban bajo el espíritu de Nimrod. Y el espíritu de Nimrod lo que hacía era que las personas perdieran su autonomía, perdieran el hecho de poder pensar. Sencillamente terminaban dependiendo de lo que ese dictador decía. Si él decía algo, terminaban haciéndolo, porque era un espíritu que encarcelaba a las personas, que las ataba, así como lo hace un cazador cuando tira sus cuerdas para que atrape a su presa. No lo deja moverse, lo deja inmóvil. Entonces Nimrod atrapa las emociones y la voluntad de las personas. Pero acá es algo que es muy importante que usted lo tenga presente. ¿Por qué Nimrod fue tan perverso y por qué marcó la historia? Y acá está el punto determinante. Esto es lo que más quiero que se guarde de Nimrod. Nimrod fue el primer ser humano en exigir y recibir adoración. El primer ser humano en recibir adoración. Antes, esto nunca había pasado. El espíritu de Nimrod está detrás de los hombres que cazan a personas para recibir ellos la adoración, para recibir ellos la exaltación, para recibir ellos los aplausos, para recibir ellos la honra. Y esto se ha metido aún en muchos pastores, que ya las personas no dependen de Dios, sino dependen del pastor. O sea, aquellos pastores que obligan con ese espíritu a que las personas solamente dependan de ellos, que no busquen a Dios, sino solamente al pastor. Sencillamente esas personas están envueltas por el espíritu de Nimrod. Nimrod fue el primer hombre que exigió que le rindieran culto como un dios. Esto es lo más serio de este hombre. Él se hizo llamar el dios Sol, que más tarde se le adoraría con el nombre Marduk. Marduk, si usted, espero que nunca tenga que buscarlo, por eso se lo voy a decir para que no tenga que buscarlo. Si usted pone la palabra Marduk, le va a aparecer un grupo, una banda musical de black metal, o sea, del metal más pesado que existen, que se le denomina a ese grupo los más blasfemos del mundo.
porque todas las canciones que hacen, las hacen rindiéndole culto a Satanás explícitamente frente a miles de personas y levantándose en contra de todo lo que tenga que ver con Dios. Es algo tremendamente atroz. Este hombre, acaba algo interesante. Nimrod se apodó el dios del sol, que más tarde se le fue a llamar Marduk, y más tarde se le llamó Baal. Wow, 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 wow. Eso es lo que quiero que usted se guarde. Nimrod fue el primer demonio hecho carne y hueso. O sea, literalmente, antes, mire, la reina del cielo tuvo el acceso en el ámbito espiritual cuando Eva deseó ser una diosa. Pero usted va a ver, y ahorita lo vamos a tocar, que específicamente este hombre fue el que logró que ya no fuera solamente un deseo, sino que se materializara, que toda la personalidad, en este caso de Baal, se le metiera a Nimrod y se personificara como un hombre en este caso. Entonces acá nos vamos a meter en uno de los elementos más serios de la reina del cielo, que más adelante usted los va a notar en muchas imágenes, y es el sol. El sol es uno de los elementos muy claros en la reina del cielo. ¿Alguna vez usted se preguntó por qué los demonios que registra la Biblia, cuando usted los busca en internet, por qué tienen una forma de ser humano? ¿Por qué, por ejemplo, la reina del cielo tiene la forma de un ser humano? Porque ese espíritu tomó la forma específica de ese ser humano. Y acá, vamos por favor a la siguiente imagen. Yo quiero que usted mire esto. En la parte izquierda, que usted lo vio al inicio, él es Nimrod. Y en la parte derecha es al que luego se le va a llamar como el dios Baal o el dios Marduk. Pregunto, ¿son iguales o son diferentes? Son iguales. O sea, mire cómo es el rostro, mire cómo es la barba. ¿Qué es lo que yo quiero decir con esto? O sea, Nimrod fue el primer ser humano que le dio una entrada tan profunda, en este caso a Baal, que literalmente Baal tomó la forma de Nimrod. Nimrod es el mismo Baal. Más adelante en muchos lugares se va a empezar a llamar Azar, en otros Dumuzi, en otros Osiris, en otros Marduk, en otros Ninurta, en otros Gilgames, en otros el rey Ninus o Zoroastro. Nimrod fue el primer hombre, fue el primer arquitecto constructor de ciudades. Esto lo registra Génesis 10:10. Y fue el comienzo de su reino, Babel. ¿Qué es lo que yo quiero mostrarle con esto? Vamos a la imagen. La primera ciudad que Nimrod construyó se llama Babilonia. La imagen que usted va a ver ahí es Babilonia siendo considerada entre las 7 maravillas del mundo antiguo por sus jardines colgantes y famosa también por la Torre Babel. Esta es la imagen, creo que usted ya en varias ocasiones la ha visto, es la Torre de Babel. Ahora, Babilonia fue la cuna de la idolatría, la cuna de la astrología, la cuna de la hechicería, del ocultismo de alto rango, de la inmoralidad y del comercio injusto. Vuelvo a decirlo, de la idolatría, de la astrología, hechicería, ocultismo, inmoralidad y comercio injusto. Nimrod no tuvo hijos, pero se casó con Semiramis. Y acá es donde me voy a poner feliz. ¿Por qué?
porque no le voy a tener que describir qué pasó con esta mujer. Sencillamente se lo voy a decir de esta manera: lo mismo que pasó con Nimrod pasó con Semiramis. A Nimrod se le metió Baal, a Semiramis se le metió la reina del cielo. Se le personificó, se le hizo literalmente la figura de la reina del cielo, se logró concretar en Semiramis. Los recuentos orales de aquella época nos hacen saber que Nimrod, fundador de Babilonia, se proclamó a sí mismo como el dios solar, y a su esposa la proclamó la diosa de la luna y de la noche. En otras palabras, Nimrod hizo un pacto con el principado que el diablo le había asignado, esto usted ya lo entendió, y luego se convirtió en Baal. O sea, Baal, si bien es una entidad espiritual, se logró concretar en este hombre. Y por el otro lado, con Semiramis hizo un pacto con la misma reina del cielo, y esta tomó la forma de Semiramis. Nimrod fue el primer demonio hecho carne y hueso, y Semiramis fue el primer demonio femenino de carne y hueso. Lo que le dije, Eva le abrió la puerta a la reina del cielo, pero Semiramis permitió que la reina del cielo tomara la forma y se hiciera carne y hueso con esta entidad. De ahí que más adelante la reina del cielo haya podido tomar la forma de muchas mujeres, porque esta mujer se lo permitió, incluyendo a María. Entonces, hoy dejando este punto aquí, porque hoy abordamos específicamente a Nimrod, mañana espero abordar a Semiramis. Lo que quiero que usted guarde con esto es lo siguiente: la adoración de Babilonia, los dioses de Babilonia se llaman Nimrod y Semiramis, o ya más adelante, como los conocen los cananeos, Baal y Astar, o Astarte, o Astarot. Es la misma. Pongamos la siguiente imagen, ya vamos terminando con esto. Quiero que mire, estos son los billetes, los reales de Brasil. ¿Quién es esa mujer? Si usted busca en internet, bueno, le pongo esa tarea, busque quién es esa mujer. Esa mujer es Semiramis. Vamos a la siguiente imagen. Quiero que mire a Semiramis como una escultura que hicieron de ella. O sea, quiero que la analice para que vea algo. Semiramis está metida, por ejemplo, aquí, en estas películas de Columbia, y también está metida en uno de los lugares más conocidos del mundo, la Estatua de la Libertad. O sea, si usted compara esta imagen, vamos a la siguiente imagen, con Semiramis, ¿qué es eso? Esos rayitos. Ahí está la representación del sol, el dios solar sobre la cabeza. Esto lo vamos a analizar mañana. ¿Por qué tiene en la cabeza esto? Si vamos a ir a profundidades, si vamos a confrontar con certeza y con contundencia a una entidad espiritual, tenemos primeramente que lograrla identificar desde sus raíces. Hoy fue una noche muy importante en varios puntos, traerle mucha luz en cuanto a ángeles, en cuanto a los principados, pero en especial de cómo esta entidad se ha metido en tantas personas que han hecho cambios en la historia. Todos estos dictadores que estuvimos abordando marcaron una historia muy, muy violenta. O sea, la marcaron de manera muy atroz. Y todo esto para decirle que Dios quiere levantar una generación con el Espíritu de Cristo, que pelee con entendimiento y que libere todo un territorio
confrontando esas entidades que han estado regentes por décadas, por aún milenios, podría yo decir. La reina del cielo hoy deja de tener trono en Facatativá. No tiene trono. Diga conmigo, no tiene trono. Y si no tiene trono, no tiene gobierno. Puede declarar eso: no tienes trono. Y si no tienes trono, no tienes gobierno.